Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas tardes docente, buenas tardes compañeros. Me presento, mi nombre es Patrick Morales Sosa, soy de la especialidad de comunicación del quinto ciclo del Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús. En esta oportunidad voy a tener que contarles una obra muy importante, que es una de las obras muy importantes del señor Víctor María Hugo. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Nuestra Señora de París o Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París es el autor, cuyo autor, como ya lo mencioné, el señor Víctor María Hugo. Como ya lo dije, es una de las dos obras que trascendió, que es más conocido. Una, que la obra es de Los Miserables, y dos, tenemos Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París es publicada en el año de 1831. Nuestra Señora de París, Víctor Hugo, en aquella época, él buscaba, él se fue, describe, se podría decir prácticamente, bueno, que él observa en la catedral. En la catedral él hace un estudio minucioso para poder así crear su extensa y maravillosa obra. En Víctor Hugo encuentra en una de esas, en una pared marcada, que está en nombre griego, que se llama, que es, se pronuncia aquí, Anak, que significa fatalidad. Esta es así como comienza la historia de que están, de dos jóvenes que están muy enamorados, pero prácticamente él tenía pocas esperanzas de volver a ella, de corresponderle a ella, de que sus sentimientos correspondan a ellas, cuyos dos protagonistas, miren, ese señor, este joven, es el campanero, un jorobado con una era muy feo, se podría decir. ¿De quién estoy hablando? De Quasimodo y de una señorita gitana, muy bella ella, hermosísima. Estoy hablando de Esmeralda. En la obra comienza, pues, ¿no? Cuando prácticamente a una señora en estos los gitanos, van y le roban todo, roban, arrasan con todo lo que tenían en manos, todo lo que veían. Entonces ellos pues no encuentran envuelto a una persona, a una criatura pequeña envuelto. ¿Y quién le encuentra? Quien le encuentra es el señor Claudio Froyo. Claudio Froyo era un sacerdote quien se hizo a cargo, en lo que hizo cargo a Quasimodo, por Quasimodo. La gente lo veía a Quasimodo ahí en la tirado ahí, envuelto con sábanas, lo miran a Quasimodo y le dice, oye, qué feo es ese niño, mira, oye, mira cómo es eso, mira su joroba, porque era, recuerden que era demasiado feo, era un jorobado Quasimodo. Entonces, pues no, Claudio Froyo fue en busca, pues no, fue quien lo recogió a Quasimodo, pues no, quien pues no, sabemos, Claudio Froyo, ya lo dije, fue un sacerdote, él fue a la catedral y ahí, pues no, donde le dio refugio, donde pues quien creó a Quasimodo. Quasimodo era una persona, pues no, que solamente paraba en la catedral, solamente paraba ahí, no conocía absolutamente a nadie, no conocía a nadie Quasimodo. Entonces, conforme va creciendo, él se vuelve o siente todo por el señor Claudio Froyo, porque él fue quien la crió. Entonces, Quasimodo va creciendo y él solamente su trabajo era tocar las campanas. Tocar las campanas, tocar las campanas, colgarse de las campanas de la iglesia a la hora que él quería, porque él era pues no el encargado prácticamente ahí. Y debido a eso,
debido a los campanazos, él de niño, debido a que muchos, ustedes saben que la campana suena muy fortísimo, y debido a eso, él pues queda sordo, y sordo debido pues no a la bulla en este caso, y pues no, entonces llega un día 6 de febrero, perdón, en París, el 6 de enero, el 6 de enero llega a París. En París, el día 6 de enero, todos los 6 de enero, se celebran los Reyes Magos. Los Reyes Magos se celebran. Muy bien, entonces ahí vemos en el palacio, vemos a un joven poeta. ¿De quién estoy hablando? El joven poeta, por acá lo pueden ver, a Pierre Gringoy. Pierre Gringoy es un poeta, pues no, que él prácticamente él arma una pequeña fiesta con honor a los Reyes Magos, donde las personas muy interesadas, bueno, donde prácticamente las personas del pueblo muy interesadas estaban con lo que iba a presentar el poeta, pero llegó el tiempo de que dijeron a una hora y la gente comenzaba con los silbidos, comenzaba con las incomodidades debido a que de que no se dio a tiempo el inicio. De acuerdo a ello, de acuerdo a ello, el poeta presentó donde la gente se quedó extremadamente feliz, aplaudía, se reía, se divertía. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero ya con pasando el tiempo, se sentía un poco triste, perdón, se sentía un poco aburrido ya. ¿Por qué se sentía aburrido? Porque de ahí fueron y vieron que se iba a elegir el papa de los locos. ¿En qué consistía en esto? El papa de los locos consistía en que, pues no, se iba a elegir el que tenga el rostro más feo, ganará. Y obviamente que la gente se destinaba a participar, ponía en una pared un agujero y sacaban su rostro y pues no eran eran los elegidos. Entonces va lo que este hombre jorobado, el campanero, el que cuidaba Quasimodo, perdón, Claudio Froyo lo cuidaba Quasimodo, él puso su cabeza y terminó por ser el ganador de el Papa de los Locos. Entonces Quasimodo fue ganador y fue llevado por todo ese pueblo. Quasimodo fue llevado por todo ese pueblo debido al ganador, debido a su extraordinaria fealdad, como se podría decir, ¿no? Entonces, el poeta Pierre Gangoy, muy molesto, muy incómodo, después de que prácticamente había fracasado su evento, su pequeño evento, se dirige hacia un parque. El parque y ve a una joven y hermosa chica. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de la señorita gitana, muy hermosa ella, divina. La señorita en este caso, Esmeralda. Esmeralda ahí se encontraba con una cabrita, claro, con su cabrita. ¿Cómo se llamaba su cabrita? De Yal. De Yali se llamaba la cabrita donde ella amaba o hacía eh, prácticamente trucos para poder llamar, poder atrapar a la gente. La gente se quedaba sorprendido por su belleza, admirado, simplemente la quedaban mirando y pues no se quedaban callados con su extraordinaria pues belleza, pues no. Entonces había una señora que gritaba simplemente que gritaba que se vaya la gitana. ¿Por qué? Porque esa señora había tenido una hija, a lo cual los gitanos en aquella época se la despojaron de sus brazos, donde ella pues tiene un remordimiento hacia los gitanos. Entonces pone pues la gitana y dice, qué aburrido es eso, debería irse. Entonces es como la señora, pues no, una señora que vivía en la torre de Rolando, ella pues no, ella fue la que siempre gritaba que por qué no se iban, no se marchaban esta gitana, ¿no? Porque ya había tenido un mal recuerdo. Entonces, entonces como sabemos,
el jorobado, como ya lo llamamos, en este caso, Claudio Froyo pide a Quasimodo que vaya a raptar a Esmeralda. Quasimodo sabía que prácticamente era un amor no correspondido, lo cual que él también sentía un poco por ella, sentía un poco de amor. En este caso, Claudio Froyo se dirige a raptar a Esmeralda, donde ¿quién los encuentra? Los encuentra el señor Pierre Grangoy. El señor Claudio Froyo mandó a secuestrar a Esmeralda y Esmeralda, pues no, después de esta frustración, fue quien Pierre Grangoy se interpuso en este rapto, a lo cual bueno, intenta defender y obviamente Quasimodo vence al poeta, vence a Grangoy y donde quiere dirigirse, pero por su afortunada Esmeralda, por suerte de Esmeralda, aparece un capitán llamado, ¿cómo se llama el capitán? Llamado Febo, a lo cual pues no, eh, él trata de salvar a Esmeralda. Esmeralda pues no se queda sorprendido de su héroe, de prácticamente de la que había salvado, ¿no? Logra vencer a estos dos y el poeta Pierre Grangoy se corrió sin ser, pues no, él sin ser visto. Entonces, debido a esto, fueron los soldados a raptar a Quasimodo. Quasimodo, ¿por qué lo iban a raptar? ¿Por qué? Porque le había querido raptar a Esmeralda. Recuerden que Claudio Froyo se había enamorado de Esmeralda, pero Esmeralda, debido a su heroísmo, a todo por salvarla, Esmeralda se termina enamorando de Febo o Febo y Febo de Esmeralda. Siente ahí una atracción por parte de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los gitanos van a raptar a Quasimodo, donde lo llevan a la plaza de Grab, a poder darle un castigo, el castigo de la horca. El castigo de la horca, como ya su nombre mismo lo dice, consistía en ahorcarlo. Quasimodo iba a ser prácticamente castigado, pero siempre debido a los golpes constantemente. Quasimodo simplemente él pide ayuda, ve su alrededor y absolutamente nadie lo ayuda. Nadie lo ayuda a Quasimodo pidiendo él agua, quiero agua, quiero agua. A pesar de ello, Esmeralda se alejó de las personas y fue llevándole agua. ¿Sí? Ojo, a pesar que Esmeralda la había Quasimodo la había querido secuestrar, le llevó agua. Entonces, pues no todo el mundo se sorprende, pues no, debido a su calidad por parte de, pues no, de Esmeralda. Es así entonces, y de ahí Claudio Froyo con Febo tienen una pequeña discusión. ¿Por qué? Por el amor de Esmeralda. Quasimodo prácticamente se quedaba al abandono. ¿Por qué? Porque sabía que Esmeralda no le iba a hacer caso. Esmeralda en absoluto iba a hacer caso. Entonces el campanero Quasimodo obviamente decía que no, si soy demasiado feo, soy un hombre jorobado, asusta a toda la gente, ¿qué me va a hacer caso una hermosa gitana? Pues no, él decía entre sí. Entonces, la rivalidad estaba entre Claudio Froyo y el capitán Febo. Surge Claudio Froyo, persigue al capitán Febo, donde el capitán Febo se dirige a donde estaba Esmeralda y el capitán Febo, donde Claudio Froyo se esconde y Esmeralda con Febo se dan un beso apasionadamente y ella le dijo que gracias por salvarlo y que ella estaba enamorada de quién, del capitán. ¿Cómo se llamaba el capitán? Febo. Entonces Claudio Froyo, al ver esta escena, se lanza contra Febo, donde pues no,
surgen agresiones, surgen la pelea, ¿no? A lo cual que pues no queda queda herido. Entonces, Claudio Froyo nuevamente fue capturado. ¿Por quién? Fue capturado por Copín, el rey de los ladrones. Él fue capturado, él fue, bueno, para también ser castigado para ser castigado también con lo que es la horca. Pero lo llevaron a Claudio Froyo lo llevaron y le dijeron, ¿sabes qué? Si tú quieres salvarte, tienes que casarte con una de acá. Habiéndote ya casado, te vas a liberar de la horca. Entonces, él decía, bueno, pues ¿quién para que se case conmigo a estas alturas? Bueno, y va Esmeralda le dijo que sí. Esmeralda quería casarse con Claudio Froya para poder él ser liberado y así pues no, él tener un poquito más de lo que es más de lo que es un poco de tener libertad se podría decir, ¿no? Entonces es así que Claudio Froyo se ve prácticamente en la obligación de querer, pues, ¿no? De querer aceptar todo esto. Entonces, se dirigen al líder. ¿Quién era el que arrestaba todo esto? Era el, pues, ¿no? Era, pues, ¿no? El que venía a todo esto. Entonces, casi ¿quién se encontraba en la torre de Rolando? Se encontraba la bellísima, en este caso le he puesto ahí la madre, porque recuerden que la madre era una persona quien le tenía mucha cólera, todo lo que es absolutamente todos, a todos los gitanos, ¿no? Entonces aquí verlo, donde al querer aquí todo ello, Quasimodo va en busca de Esmeralda. A Esmeralda recuerden también que Quasimodo se la lleva a donde se encontraba él. ¿Dónde se encontraba él? Se encontraba en la catedral. Se encontraba en la catedral y Esmeralda, después de ello, iba a ser también azotada, a lo cual, pues no, él rapta a Esmeralda y la lleva a la catedral. Esmeralda va con todo eso, a pesar de que él en una circunstancia quiso raptarla, Quasimodo se dirige a la catedral y le compra, la trata bien, le dije, aquí vas a estar seguro. Mientras tanto, aquí no va a poder venir los soldados, aquí no va a poder absolutamente nadie. Nadie va a poder entrar excepto Claudio Froyo, donde Quasimodo le da alimento, Quasimodo le da toda la ayuda a Esmeralda y entonces es como, pues no, Esmeralda se queda muy tranquila y todo esto y entonces, pues no, en este caso, Esmeralda muy acomodada. Entonces, saliendo esto, recuerdan que nadie podía entrar a la catedral, excepto quién, excepto Claudio Froyo. Claudio Froyo, a ver todo esto, a ver que Esmeralda no le correspondía absolutamente todo, dio a Esmeralda a todo para que muriera en la horca y desde la torre, desde lo más alto, lo ven, se va, se encuentra, se va a lo que corresponde desde lo más lejos, desde la parte de arriba, ve que estaba Quasimodo y Claudio Froyo, porque Claudio Froyo era sacerdote, era el único que podría ingresar a la iglesia. Entonces, Claudio Froyo entregó a Esmeralda, donde Esmeralda fue eh, con el castigo de la horca y simplemente Quasimodo ve cómo la terminan ahorcando a Esmeralda. Esmeralda ahí, sin Quasimodo, al ver desde la torre, dijo que
cómo veía de todo ello, ¿no? Entonces la vio hacia abajo, se dirigió su mirada hacia abajo, donde pues no, Claudio Froyo, al no ser correspondido, se reía descaradamente, se reía descaradamente, sarcásticamente, la muerte de Esmeralda, donde pues no, obviamente que obviamente que Quasimodo, al ver todo esto, él sentía un poco de impotencia, porque él pues amaba a Esmeralda tanto como a su amo, Claudio Froyo, pero él no le podía, ninguno de los dos le podía corresponder. Entonces Quasimodo agarra a su amo y lo avienta casi 200 metros hacia abajo a donde estaba la gitana. Entonces y él agarra, lo tira y entonces lo ve, se dirige su mirada hacia abajo y ve a las dos personas que amó demasiado pues en su vida. ¿Quién era para Quasimodo? Era el quien lo crió, Claudio Froyo y Esmeralda. Antes, de acuerdo, me olvidó de decirle que Quasimodo, cuando llevó a Elena Esmeralda, la terminaron de encerrar en la torre de Rolando. Ahí se encontraba una mujer que, como lo vuelvo a repetir, lloraba porque en algún tiempo los gitanos le robaron a su hija. Entonces ella lo encierran ahí, ella le comienza a contar todas sus penas a Esmeralda sin saber que ella, la persona a quien estaba contando, era la hermosa niña que en un día le arrancaron de sus brazos. ¿Quién estaba en la torre de Rolando? Una señora, quien pues no, que en un tiempo odiaba a los gitanos y que pues no, Esmeralda era pues su hija, ¿no? Era su hija después de todo ello, entonces Claudio Froyo la mata, entonces después termina por entregar a Esmeralda al castigo de la horca, donde pues obviamente termina pues no por ahorcarla y Quasimodo y Froyo ven cómo muere, pero Claudio Froyo ve pues no esa risa sarcástica donde Quasimodo le empuja y ve caer, pues no, a Claudio Froyo, como ya lo dije, las dos únicas personas que él amaba en su vida se encontraban muertas. Se encontraban muertas, entonces, pues no, es así como Claudio Froyo ya muerto, ¿sí? Claudio Froyo ya muerto, al igual que Esmeralda. Muy bien, y también recuerden a la madre también murió. Entonces, Claudio, el quien se convierte, el de quien estoy hablando, del poeta Pierre Grangoy, se fue a adoptar a su cabrita de Esmeralda, y es así, pues no, que después ya Quasimodo ya no se sabe más de él, simplemente desapareció, pero después de muchos años vieron a que Quasimodo junto al cuerpo, en este caso, se encuentra abrazado con Esmeralda. Quasimodo y Esmeralda, que quizás por circunstancias de la vida, Quasimodo quiso morir con Esmeralda, donde le encuentra absolutamente su esqueleto, junto, pues no, abrazado con Esmeralda, ¿no? Con el esqueleto de la gitana. Entonces, es así como termina una de las obras más importantes, aquí lo he puesto, una de las novelas más importantes del romanticismo francés. Estoy hablando de la obra Nuestra Señora en París o Nuestra Señora en París del escritor francés Víctor María Hugo. Recuerden que Víctor María Hugo es el padre del romanticismo. Es una de las obras, es uno de los escritores más que se podría decir que tuvo mayor impacto en lo que es en esta corriente, ¿no? Que es el romanticismo. Como ya lo dije, Nuestra Señora de París
Quasimodo, como ya lo vuelvo a repetir, Quasimodo Esmeralda, Claudio Froyo, quien crió a Quasimodo, Pierre Grangoy, que era un poeta, quien era de Yali, era la cabrita de la gitana Esmeralda, quien estaba en la torre de Rolando, su señora y madre de Esmeralda. ¿Quién era el Febo? ¿Quién era Febo? Era el capitán que, bueno, que salvó a Esmeralda después que Claudio Froy y Quasimodo planearon su muerte, ¿no? Planearon, perdón, su secuestro, pero Quasimodo, pues obviamente inocente, no sabía qué hacer. El autor, como ya lo dije, Víctor María Hugo, y la fecha de publicación fue en el año de 1831, quien es considerado la novela más importante del romanticismo francés. Espero que le haya gustado. Hasta una nueva oportunidad. Cuídese mucho. Tenga muy buenas tardes.